federación se está señalando que es una contingencia sanitaria, ¿sí? Eso ha habido mucha confusión entre los empresarios porque señalan que a diferencia de que si se declarara una contingencia sanitaria, habría muchos supuestos y otras cuestiones que si vemos en materia laboral se podrían implicar. Ahorita todavía estamos en una fase 2, todavía es una contingencia sanitaria. Señala que probablemente en mayo, 1 de mayo, podríamos entrar, esperemos que no, en otra fase 3, y posiblemente ya se podría declarar una suspensión, una contingencia sanitaria, y por lo tanto las actividades laborales y sobre todo las consecuencias serían diferentes. Por ello, de lo primero que nos preguntan los clientes o los empresarios es la parte de las implicaciones en cuestiones laborales. Por ello estamos haciendo unas consideraciones generales que vamos a ver a grandes rasgos. Pero antes de continuar, que ahorita lo que he hablado, ¿tienen algún tipo de duda? ¿Quieren abrir algún micrófono para hacer algún tipo de pregunta? Ok. Podemos hacerlas más adelante o en el momento que gusten pueden abrir sus micrófonos. Entonces, de las consideraciones generales sobre relaciones laborales, lo que se está haciendo con todos los trabajadores, porque tenemos que tener una solidaridad. Y obviamente también, sobre todo en función para la conservación de sus fuentes de trabajo. Era difícil porque del lado de los patrones están las dudas de que, oye, pero yo todavía tengo que pagar impuestos, yo todavía tengo que pagar salarios, yo todavía tengo que pagar rentas. Una serie de implicaciones gravosas que al empresario, y que lo primero que hacen es tratar de mitigar ese tipo de cuestiones. Por el lado del trabajador también tenemos que tomar en cuenta que si es su única fuente de trabajo, pues tenemos que considerar que en estos momentos quitarles o restringirles o correrlos no es una buena idea. No lo digo legalmente, sino humanamente. Por ello, lo que se está haciendo ahora es celebrar convenios modificatorios de condiciones laborales. Ahora, obviamente, siempre y cuando no se renuncien a los derechos mínimos constitucionales. Aquí estos convenios modificatorios, también es muy recomendable hacer ratificaciones ante las juntas, mismas que ahora hay algunas que se encuentran de guardia y que para darle mayor formalidad, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, estos convenios tendrían mayor validez. Entonces, ¿qué cuestiones se pueden convenir? Ahorita los vamos a ver, pero prácticamente es lo primero que están haciendo los patrones con los trabajadores. En segundo lugar, también hay una suspensión bilateral de la relación de trabajo. Y bilateral me refiero a que tienen que señalarlo en un documento, en un escrito, convenir con el trabajador si van a suspender sus labores, en cuánto tiempo, y si es una interrupción temporal y con alguna fecha tentativa de reincorporación. Si me dicen, ¿qué fecha tentativa? Todavía no lo sabemos. Ahorita la fecha, estamos ahorita en una contingencia, es hasta el 30 de abril, pero yo considero que se va a extender. Esperemos que no, pero se va a extender. Otra de las situaciones que están haciendo, y de acuerdo a las empresas que lo pueden realizar, y de acuerdo a los departamentos, es realizar trabajo a domicilio. Es decir, se tendría que identificar los puestos por los cuales pueden continuar trabajando y realizar sus procesos a través de casa. Aquí hago una pausa y aprovecho de que más adelante vamos a hacer, en unos días más, una presentación sobre programas de cómo implementar el teletrabajo de forma adecuada, de forma legal y sobre todo tomando en cuenta también cuestiones de ciberseguridad, que también vamos a ver, ¿sí? Además, hay otros patrones
que lo que están conviniendo con o acordando con sus trabajadores es adelanto de vacaciones, es decir, que el trabajador toma como vacaciones de pago el correspondiente. Obviamente sabemos que los tiempos que estamos viviendo no son vacaciones, pero sabemos que es una forma de mitigar, una forma de negociar con los trabajadores para dar un equilibrio entre los empresarios y entre los mismos trabajadores. Otros empresarios también están ofreciendo créditos para pagarse de 3 a 6 meses, es decir, sin intereses. Le están haciendo pagos le están haciendo un préstamo y ya les están permitiendo que poco a poco se los vayan. José, te fuiste a mute. No se escucha. Listo, José, ya te volvemos a escuchar, parece ser. Ya, perdón, ¿dónde me quedé? Disculpen, sí. Es que se puso mute automáticamente. Hace 15 segundos nada más. Perdón, no sé si en la diapositiva les estaba explicando las formas en que los empresarios y los trabajadores de alguna forma pueden negociar la forma, ya sea de trabajar o de aquellos que no pueden ir a sus fuentes de trabajo a seguir colaborando. De las formas, no sé si de una de las que les mencioné fue el adelanto de vacaciones. ¿Me pueden nomás confirmar? Sí, esa parte sí la ok. Créditos. Ok, también de créditos. Y bueno, aquí solamente, como les digo, la forma de lo que están conviniendo o están acordando los empresarios con los trabajadores es también hacer este tipo pero insistiendo que todo tiene que ser a través de unos convenios modificatorios y ratificados ante la Junta, garantizando en la medida de lo posible la permanencia de los trabajadores y la solidaridad y responsabilidad social. Sabemos que esto es algo importante, que es algo que nos está afectando a todos, pero llamando a la solidaridad de los patrones, pues siempre ver cómo poder hacer un acuerdo que beneficie a ambas partes, tanto el trabajador como el mismo patrón, ¿sí? Entonces, y retomando el tema de que ahorita muchas empresas están tomando ya la actividad de hacer el teletrabajo, hay que tomar en cuenta que para ello también tiene que haber unas implicaciones de protección de datos, ¿sí? Antes de seguir con este tema de protección de datos, ¿tienen alguna duda aquí sobre el tema laboral? Me voy a ir deteniendo en cada uno de los temas para hacer este tipo de preguntas. Sí, si me lo permites, José, ¿sí? Tengo un par de preguntas, un par de afirmaciones y preguntas en el chat. Igual claro. voy a darle curso. Pablo Flores comenta que la fase 3 va a implicar una suspensión total de actividades y limitar el tránsito de las personas, medidas más drásticas de aislamiento. Eduardo Alvirde comenta que, pero sigue siendo contingencia sanitaria o se convierte en emergencia sanitaria al pasar a la fase 3. Es pregunta. Sí, es al revés. Ahorita estamos en una emergencia sanitaria y yo considero que ya pasando una fase 3, una fase 4, ya se volvería una contingencia. Muy bien. Y volviendo a la contingencia, sí, efectivamente yo creo que quedaríamos en los supuestos de la Ley Federal del Trabajo, que es una reforma que se hizo después de la contingencia que hubo en el 2009, precisamente, en el cual los empresarios pagarían un mes de salarios mínimos. Sabemos que el gobierno, por cuestión tal vez semántica, política, obviamente lo está señalando como emergencia, precisamente para salvaguardar las fuentes de trabajo. Pero en una fase 3, donde ya se señale la contingencia, como bien dijo el señor Pablo Flores, que le agradezco mucho su comentario, ya entraríamos algunos supuestos de la Ley Federal del Trabajo que les mencioné, de pagar un salario mínimo a los trabajadores. Así sea que tengan muchos años trabajando y que merezcan otro tipo de indemnizaciones.
Pero bueno, esas son las cuestiones legales que estamos viviendo. Pero agradezco sus comentarios y sus preguntas. ¿Hay alguna otra? Una otra pregunta y damos paso a continuar con tu plática. Dice Ana Karen Navarro, para el caso de los préstamos, ¿recomiendas la firma de pagaré? Qué buena pregunta, Ana Karen. De hecho, vamos a tomar un tema de los contratos. En este caso, los pagarés, sí sería factible, ¿sí? De que si hay una deuda y si hay un compromiso de pago, pues sí garantizarse, ya sea con la firma de pagarés. Hay unos que hacen cheques posfechados, ¿sí? Si hay algún contrato que ya tuvieran celebrado, pues también hacer algún convenio para prorrogar plazos, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí es mejor tener un pagaré firmado con pueden poner una fecha tentativa o pueden ponerlo en blanco, de todos modos sí puede ser, lo pueden cobrar y bueno, se pueden garantizar de esa forma. Perfecto, gracias. Continuamos con tu plática. Ok, continuamos. Les estaba mencionando que ahorita las empresas pues están haciendo muchos de sus empleados el teletrabajo. Y el teletrabajo, si bien es cierto, también está regulado. Ahorita no me quiero meter a esos rubros porque también quiero hacer la invitación más adelante. También hay que tener varias cuestiones de seguridad, sobre todo. Y yo quiero hacer énfasis sobre todo en la parte de la seguridad de los datos. ¿Y por qué lo digo? Porque también el pasado 25 de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó unos modos de operación de los ciberdelitos que se están presentando ahora, de que la gente está trabajando de sus casas, de que la gente, muchos pueden tener tiempos de ocio, que están viendo sus celulares, revisando páginas, se están compartiendo memes, se están compartiendo ligas, pues todo eso lo están aprovechando muchos ciberdelincuentes para robar información y también para hacer robo de tarjetas o de dinero. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo están haciendo? Están fabricando lo que son unas web falsas, haciéndose pasar por la Organización Mundial de la Salud, por la Cruz Roja, están haciendo spams que vienen insertos unos archivos malware, en el cual las personas al momento de presionar o de los links o las ligas que les están mandando, inmediatamente se les pueden contaminar sus dispositivos móviles, robándoles datos o secuestrando información. Y bueno, también existen también los emails con los dispositivos que vienen con este tipo de malware. Entonces, por eso en la cuestión del teletrabajo, ya sea que están utilizando dispositivos que les brindan las mismas empresas o no se los están dando, pues se tiene que ver una serie de cuestiones de seguridad por la cuestión de los datos. ¿Y por qué lo menciono? Porque si analizamos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, fue publicada en julio del 2010, la mayoría de las empresas solamente cuentan con avisos de privacidad y creen que es el único documento necesario, que con eso ya están garantizando a las personas, a sus clientes, a sus proveedores, que pueden proteger sus datos. Y no, la ley federal es más robusta, ya que también tiene reglamentos, tiene lineamientos, y en los cuales consideran principios, derechos, medidas y procedimientos, y también existen infracciones y delitos para aquellos que no los llevan. Y me detengo en una cuestión que las empresas están obligadas a implementar medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas. Y dentro de esas medidas técnicas, obviamente, se tiene que contemplar en los dispositivos móviles, que son herramientas que muchas veces las propias empresas se las están brindando a los empleados que están trabajando desde sus casas, y están trabajando con información valiosa y con datos de los cuales, si hay un robo de información, pues también tiene sus consecuencias legales.
¿sí? Y de estos, no sé si continuó la página. Y dentro de estos rubros de la ley que les estoy mencionando, hay una serie de principios sobre el tratamiento de datos, como es licitud, consentimiento, finalidades, de los cuales se tiene que cumplir dentro de las empresas. Hay una muy importante que se llama el principio de responsabilidad. ¿De qué se trata este principio de responsabilidad? Es decir, las empresas o las personas físicas que están haciendo tratamientos de datos de otras personas, de sus clientes, a los cuales se les llama la ley responsables, tienen la obligación de velar y responder por el tratamiento de datos personales que se encuentren bajo su custodia o posesión, o por aquellos que haya comunicado a un encargado, ya sea que este último se encuentre o no en territorio mexicano, ¿sí? Es decir, también hay personas que sabemos que por las características propias de su trabajo pueden viajar mucho y cargan con su computadora y se conectan a través de cafés, de parques, con redes públicas. Entonces, toda esa información que se lleva toda información que se lleva de la empresa consigo en los dispositivos móviles, si no tiene medidas de seguridad, está comprometiendo aquellos activos virtuales que son bastante importantes y que hay implicaciones tanto administrativas como multas, como civiles, incluso puede haber, también hay penas corporales. Entonces, ¿cómo se cumplen este tipo de situaciones? Lo digo haciendo énfasis, sobre todo porque hay mucho teletrabajo ahorita en todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo se cumple? Pues obviamente la empresa debe de contar con medidas de seguridad administrativa, como se habían mencionado, tanto físicas, técnicas, es decir, tiene que tener políticas, tiene que haber manuales, tiene que haber capacitaciones de las gentes, tiene que haber procedimientos de atención en caso de una vulneración de información y tiene que haber una supervisión y vigilancia. Todo eso lo tiene que tener la empresa o si no lo tiene a través de un plan de contingencia, se debe de implementar, sobre todo para la protección de los datos. ¿Sí? Permítanme, está muy lento. Ahora, pero ustedes me dicen, oye, la mayoría de las empresas no han implementado, no tenemos capacitación, no se obedecen este tipo de medidas. ¿Qué se puede tomar o qué se puede hacer en este plan de contingencia? Que de 15 días hasta estas fechas la gente se tuvo que recluir en sus casas y empieza a trabajar. Bueno, pues en primer lugar se debe de contar con un plan de continuidad de operaciones, que es una política de teletrabajo de una empresa que debe ser incorporada como parte de la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, ¿sí? 2, concientizar al personal sobre responsabilidad de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y datos personales que se tratarán para continuar con sus actividades en la modalidad de trabajo de la distancia. Y remarco, sobre todo subrayo la cuestión de integridad, confidencialidad y disponibilidad, porque integridad se señala que la información que tiene no debe ser manipulada o reformada por alguna persona externa, ¿sí? En la cuestión del parámetro de la confidencialidad, es que la información solamente pueden acceder las personas que estén capacitadas o las que estén autorizadas para manejar esos datos. Y por ello se deben de contar con medidas de protección cibernética en las redes, en los propios dispositivos y otras medidas que ahorita las vamos a mencionar. También se deben de cumplir medidas de seguridad físicas y técnicas establecidas en la organización para la protección de la información y datos personales. Ahí yo invito a las empresas que tengan departamento de TI o una persona que les atienda en esto, que vaya revisando cada uno de los dispositivos que cuenta o que les haya aportado la empresa a sus mismos empleados para ver la protección tanto técnica como física de los mismos dispositivos, para ver si cuenta con la seguridad de los estándares que se solicitan para proteger la información, ¿sí? A ver, permítame, es que no han avanzado.
¿Qué otra cosa se sugiere? Digo, aquí sé que hay muchas empresas o personas que colaboran en empresas de seguridad. Incluso yo he tomado algunos tips que aquí el IJLT ha estado publicando en sus redes sociales. Es que también se sugiere que tener una política de contraseñas robustas con renovación periódica. ¿Y a qué me refiero de contraseñas robustas? Obviamente hay estándares que señalan que hay que combinar palabras con letras y que mínimo sean de 8 dígitos. Se recomienda también utilizar contraseñas, no sé, por poder entrar con datos biométricos o alguna otra situación que pueda dificultar a cualquier persona para el robo de datos. Implementar medidas para borrado remoto de dispositivos en caso de pérdida o robo, ¿sí? Hay algunos dispositivos, no digo marcas, que lo permiten. Si es que se lo roban o se pierden, pues lo primero que se tiene que hacer es borrar inmediatamente la información antes de que se puedan obtenerla. También se sugiere utilizar servicios de nube y redes de confianza de la organización o red privada virtual VPN, ¿sí? Para asegurar que la información. En cuanto a las nubes, aquí se recomienda, muchas empresas hacen respaldo en estas nubes. Yo recomiendo revisar todos los términos y condiciones, sobre todo de protección de datos, para poder escoger una nube. Y las personas que les pueden sugerir en este caso son los ingenieros, pero siempre tomando en cuenta que haya una protección de la información, ¿no? También se recomienda realizar revisión física para verificar que los elementos de red funcionen correctamente. Es decir, digo, ahorita difícilmente pueden ir los departamentos de TI a cada una de las casas de los empleados, pero yo creo que de forma remota los ingenieros son muy inteligentes en ese tipo de cuestiones y pueden hacer revisiones de toda la red del sistema para que cumplan con los estándares de seguridad. ¿Sí? Ahora, también pueden preguntar, ¿qué pasa si no tenemos con este plan de contingencia? Si no tienen algún tipo de plan. Bueno, lo que deben de hacer inmediatamente esas empresas que no tienen este tipo de planes es primero identificar al personal estratégico. ¿Qué personas son los que van a colaborar, van a seguir trabajando en sus casas? ¿Qué tipo de dispositivos? Si los dispositivos se los está brindando la misma empresa o son dispositivos personales y esos dispositivos personales brindan protección, como se los había mencionado, de contraseñas robustas, de contar con una red privada, ¿sí? Establecer también un equipo de respuesta, es decir, para que inmediatamente no puedan interrumpir los procesos dentro de sus organizaciones, ¿sí? Para poder tener continuidad de las labores que están haciendo. Determinar la ubicación de operación del equipo. Como les insisto, si van a estar trabajando desde sus casas, pues también revisar si las máquinas cuentan con firewalls, si el Wi-Fi es el indicado, si tienen toda la información, si pueden estar compartiendo información importante entre la empresa, si son los canales adecuados, ¿no? También determinar si pueden hacerlo de esa forma o a través de las mismas redes. Identificar los grupos de interés y medios de comunicación. Mucha gente ya se están volcando a Zoom. De hecho, ya sabemos que Zoom ya ha triplicado el valor de sus acciones por todo lo que está pasando, pero la gente se está volcando a Zoom. A mí me gusta mucho la plataforma. Ha habido unas críticas que tiene problemas de seguridad. Yo no soy técnico, pero lo que sí recomiendo es que entre las empresas determinen cuáles son las plataformas más seguras para poder estar teniendo una comunicación constante, ¿no? Identificar también los procesos y activos críticos, aquella infraestructura que cuenta la empresa, en cuestiones sobre todo para la continuidad de los procesos en el sentido de no interrumpir las actividades, ¿no? Identificar amenazas, pues las posibles que se pueden hacer. Ya les dije que hay malwares, hay links, podemos tener políticas, señalarles a los trabajadores que si están utilizando dispositivos
o herramientas que les brindó la misma empresa, o si son personales, pues prohibirles que abrir correos electrónicos que no los conozcan, páginas que estén prohibidas. Hay unos que también ponen políticas de no de estar trabajando en Facebook al mismo tiempo, otras situaciones, ¿no? También establecer un plan de comunicación, es decir, no nomás con plataformas, hay unos que pueden estar trabajando a través de sus teléfonos, de otros medios, ¿sí? Pero establecerlos bien, cuáles son los permitidos y cuáles les brindan mayor seguridad. Establecer un plan de tratamiento, aquí podemos hacer tratamiento de varios factores, ¿no? Pero el tratamiento de los datos, siempre y cuando se cumplan los estándares o los lineamientos que señala la ley, ¿no? De protegerlos, la información. En cuestión de si existiera también una vulneración de información, un robo, hay unas obligaciones que señala la ley, que es notificar a los grupos de interés, es decir, a todos los titulares que les hayan robado alguna información importante, sobre todo, puede decir unos datos personales sensibles, en este caso, números de cuentas bancarias, tiene la obligación la empresa de hacer notificación inmediatamente y señalarle cuáles son los pasos para mitigar ese tipo de problemas. Aplicar controles para grupos de riesgo y soporte, por último, señalando los soporte de operación y retorno a la normalidad. Como menciono, estos son son las cuestiones que se tienen que hacer cuando no se tiene un plan, y son tomados de un ISO 2200-301 que ustedes pueden revisar en las plataformas y pueden revisar cuestiones de seguridad. Yo también los que les sugiero a los empresarios, a los patrones y todos para identificar o para proteger la información que tienen, es que se asesoren de las empresas de ciberseguridad, que se asesoren de expertos, porque muchos tenemos alguna duda, inmediatamente acudimos a plataformas. Son útiles y hay muchísima información, pero en este tipo de cuestiones y sobre todo para la protección de la información, acudan a este tipo de empresas. Y bueno, cerrando de este tema, las cuestiones de las cuales se tiene que poner atención en los puntos de trabajo de aquellas empresas que manden trabajar a todos sus empleados es: 1, señalar la forma, cómo se comunicará el empleador y el teletrabajador, como ya les dije, si a través de una plataforma en especial, Zoom, Hangouts, Google Meeting, establecerlo. Definir criterios para priorizar la comunicación, si también es a través de sus medios, si también es por teléfono o algún otro, ¿sí? Cómo se manejará la información y documentación física de la compañía. Esto es importante porque mucha gente va a las empresas simplemente a recoger documentos, expedientes, contratos originales. Y esa manipulación de documentos para llevárselos a sus casas, pues puede tener muchas implicaciones y responsabilidades, porque imaginemos que tienen ahí un contrato que están trabajando sobre él y se les cae el café, el agua o alguna otra cosa, pues se les destruye. Entonces, también tienen que señalarles bien si está prohibido manejar o manipular documentos o sacar fotografías, y si sacan fotografías, borrarlas inmediatamente de los documentos para trabajar en eso. Ese tipo de parámetros son los que se tienen que señalar a todas las personas que están trabajando desde casas. También, herramientas informáticas de comunicación empleadas, que yo creo que ya lo mencioné, si son unas plataformas en especial, y como les menciono, reiterar mucho lo que es la seguridad informática, porque los ciberdelitos, la suplantación o usurpación de identidades están a la orden del día. México son de los primeros países que se roba información, y toda esa información robada que se roba tienen implicaciones de responsabilidades, como ya les dije, ante la Ley Federal de Protección de Datos, hay implicaciones civiles, incluso hasta penales. Y sobre todo, manejar también cuestiones de confidencialidad. Aquellas personas o empleados que estén manejando información importante, pues, y aunque no lo hayan hecho, aquí se recomienda a los empresarios firmar, hacer adendums a sus propios contratos de trabajo, para incluir alguna cláusula de confidencialidad o, en su caso, otro documento para la confidencialidad de la información que están manejando. ¿Sí?
hasta ahorita ¿tienen alguna duda sobre estas cuestiones de datos personales, sobre ciberseguridad? Porque vamos a pasar al tema de contratos civiles y contratos mercantiles. Todo bien, José. Parece ser que por el momento no tenemos preguntas o dudas. Ok, Continúe. perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a dejar al final también un tiempo de preguntas y las que gustan estoy a la orden, ¿sí? Bueno, en cuanto a las consideraciones generales sobre los contratos mercantiles y civiles, hay varias cuestiones que en foros de los abogados que yo he estado revisando y formado parte, es la pregunta, oye, ¿qué va a suceder ahorita con la contingencia? Y si yo tengo un contrato que tengo que cumplir, que tengo que pagar, ¿qué pasa? ¿Me van a cobrar una penalidad o estoy obligado a hacerlo? Entonces, como les mencioné, con el acuerdo del 30 de marzo, donde se señaló la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, aquí hay un punto importante y es una cuestión jurídica. Se está señalando una fuerza mayor. Pero ¿qué es la fuerza mayor? Mucha gente no les queda claro, ¿sí? Y este concepto, que también va de la mano, que se llama caso fortuito, fuerza mayor, pues son hechos que no se pueden evitar y tampoco se pueden prever. Como es un huracán, una guerra, un terremoto o una pandemia. Una pandemia que a muchos empresarios o muchas personas no nos permiten trabajar o seguir con nuestras actividades normales y por ende, si tenemos alguna responsabilidad, algún tipo de contrato firmado, pues muchas veces no se podría cumplir. Pero ojo, no es en todos los casos, ¿sí? También se identifica como los hechos fuera de control, como desastre natural, que ya les había señalado, desastres, pandemias, terremotos. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque es el momento de establecer la responsabilidad en el cumplimiento del contrato y con eso ver si hay una posibilidad de cumplirlo o de incumplirlo, ¿sí? Y yo menciono incumplirlo, no es porque sea una causa que sea la voluntad de la persona, sino que ahorita por cuestiones imprevistas y que no se pueden evitar, algunos contratos no se podían cumplir y en materia contractual se señala que cuando hay un contrato que se incumple, se debe pagar daños y perjuicios o penas convencionales, pero en estos casos se puede mitigar alegando una fuerza mayor. También hay otra cuestión jurídica que se llama, adelante, creo que me están ayudando, adelante, que lo que estamos viendo sería la teoría de la imprevisión. Y hay una expresión latina, se llama rebus sic stantibus, que manejamos, nos lo enseñan a nosotros abogados, ahí en las universidades, en la que es una excepción al principio de que las partes están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se debe de tomar en cuenta cualquier alteración sustancial en los contratos que pueda dar lugar a una modificación de aquellas estipulaciones. Es decir, ahorita estamos en una pandemia, ahorita estamos en una situación que esperemos que financieramente hablando no nos afecte tanto, pero tenemos que prever que tal vez no podemos cumplir con esas obligaciones. Entonces, como es una situación que fue imprevista, podemos alegar que había una imprevisión, ¿sí? En nuestro estado está señalado en el artículo 1795, que señala la reducibilidad de los contratos, que ojo, esto es muy diferente a rescindir contratos, ¿sí? La reducibilidad es que se pide que cuando hay unas circunstancias ajenas que están cambiando las circunstancias de los contratos, se puede solicitar a la contraparte, ¿sí? Que poder reducir ciertas prestaciones de alguna manera. Y dentro a nivel federal existe lo que es el Código Civil Federal, que es supletorio al Código de Comercio. ¿Y por qué lo señalo que esta supletoria y relación con el Código de Comercio? Porque pues, las empresas están celebrando contratos de carácter mercantil,
¿sí? Entonces el Código Civil Federal no lo contemplan, pero esto no quiere decir que no puedan alegar o que no puedan señalar una causa de fuerza mayor o una teoría de la imprevisión para pedir una modificación a sus obligaciones o sus responsabilidades contractuales, ¿sí? Hay un principio muy importante en la ley que se llama la autonomía de la voluntad. Significa que la voluntad de las partes es la ley suprema en cualquier contrato. Obviamente se tiene, ¿y qué pueden hacer? Pueden celebrar convenios, pueden celebrar algunos otros documentos para cambiar o modificar el contrato. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa de que existe la causa de fuerza mayor, caso fortuito, teoría de la imprevisión, se pueden negociar algunos datos, pero ojo, también quiero reiterar que no son todos. Habría que ver también si es una actividad esencial o una actividad no esencial, porque las actividades esenciales obviamente sí pueden estar continuando con los efectos o continuar con el cumplimiento de los contratos. Vamos a mencionar unos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos contratos, pero ahorita estoy mencionando algunos de los más importantes, como por ejemplo es el de arrendamiento. Y el de arrendamiento, como les había mencionado, hay que distinguir también si es uso habitacional, comercial, industrial. Y si es de comercial o industrial, también hay que distinguir si son actividades esenciales y no esenciales. ¿Por qué? Si supongamos que estamos rentando una oficina, un local para trabajar, y es una actividad no esencial, lo cual nos impide como arrendatarios o como inquilinos de hacer el uso y disfrute de ese local, por cuestiones de la contingencia que tenemos está resguardado, se puede negociar y se puede alegar, incluso está señalado en el Código Civil de Jalisco, y estoy seguro que también en las demás entidades de la República, que se puede negociar de varias formas. Uno, si se impide el uso completo o total del inmueble, pues se puede optar hasta por la rescisión del contrato sin ninguna consecuencia. Es decir, si estamos obligados, si celebramos un contrato de arrendamiento en enero del 2020 a 2 años, y yo no puedo realizar ninguna actividad porque no es una actividad esencial, podemos pedir la rescisión sin ninguna pena, sin que nos cobre el arrendador los 2 meses de renta por dejar el inmueble antes de que se venza, ¿sí? O en caso de que sea parcial, también se puede optar por reducir la renta, ¿sí? Porque también hay que ser inteligentes, también hay que ver si es un local o es un inmueble que a nosotros nos interesa seguir trabajando. Podemos negociar con el arrendador, yo creo que es una cuestión equilibrada, es decir, podemos hacer una reducción de la renta. La ley en el Código Civil de Jalisco señala que debe ser determinada por peritos, pero ahorita con la contingencia y con las premuras, podemos formalizarlo de alguna forma de común acuerdo, ¿sí? Entonces, por otra parte, también en las compraventas, también, bueno, antes de entrar a la compraventa y nomás para cerrar con lo del arrendamiento, y aquellos arrendamientos que sí, que sean para uso de comercio o industria, actividades esenciales, ahí la cuestión sí se tendría que cumplir. Cumplir en todos los términos de pago de la renta. Si me preguntan que de todos modos tienen los mismos ingresos, supongamos que fuera un restaurante o algo, pues ya ustedes ya verán, no creo que haya ningún impedimento de acercarse con el arrendador y negociar. Acuérdense que también estamos en un momento en que tenemos que tener solidaridad todos y tenemos que ser empáticos, ¿sí? Entonces, sí se podría, si me preguntan, ¿puedo negociar con mi arrendador aunque yo siga colaborando o siga en una actividad esencial? Sí se podría, siempre y cuando el arrendador hice algo justo, ¿sí? En segundo lugar está el contrato de compraventa, también, al igual que el arrendamiento, tenemos que ver si son esenciales, si siguen laborando o si no siguen laborando, ¿sí? Si no es una actividad esencial, existe también la posibilidad, igual de los contratos, hacer modificaciones, pero reitero, cada caso es diferente, cada caso tendrían que estudiarlo o que verlo, y obviamente lo sugiero también, no es un comercial, asesórense de abogados,
¿sí? Los abogados y las notarías siguen abiertos. Pueden asesorarse vía remota de muchísimas maneras, ¿sí? Para que les ayuden. ¿Me ayuden con el siguiente, por favor? En cuestiones de contratos de crédito, yo creo que también ya están enterados que muchos bancos están adelantando en que están autorizando diferimientos de pagos de 3 a 4 meses. Lo que yo sugiero es que vean bien las cláusulas de cuáles son los intereses que se van a cobrar o de qué forma, ¿no? Yo creo que los bancos tienen una experiencia, no sé si muchos recuerdan lo que pasó en 1994, que hubo una crisis tremenda, y lo recuerdo muy bien, porque, yo todavía estaba, yo estaba por empezar la universidad, y me acuerdo que hubo un mar de demandas de parte de los bancos por cuestiones de hipotecas, créditos, y en ese tiempo todavía estaba permitido lo que es la usura. Sí, cuestión que hoy está prohibida. La usura es cobrar intereses sobre intereses. ¿Sí? Ahora ya a partir del 2011, cuando ya se formó parte de los derechos humanos en nuestra Constitución, en junio del 2011, ya se prohibió la usura. Entonces ya los intereses no se cobran de la misma forma como se cobraban antes. Entonces yo creo que los bancos, a ellos les interesa más formalizar convenios, reestructurar deudas, para que no haya problemas, y sobre todo porque tomamos en cuenta que ahorita la cuestión financiera pues va a estar un poco más difícil, y por ello considero que los bancos van a permitir este tipo de reestructuraciones. Ahora, en cuestiones de suministro y distribución, que es un contrato parecido de compra-venta, a diferencia de que son insumos que se están dando o productos terminados que uno está obligado a entregar, también es la misma forma. Se tendría que revisar si es una actividad esencial, si se puede cumplir, y si no es esencial, pues hacer algún tipo de negociaciones con la persona con la que tenemos contratada. Siguiente, por favor. Ahora, una vez ¿qué se recomienda o qué acciones son las que se tienen que hacer? Yo en estos tiempos, tanto las actividades esenciales y no esenciales, a aquellas personas, les sugiero que revisen los contratos con clientes y proveedores para verificar si están en los supuestos de fuerza mayor o una teoría de la imprevisión. Porque les digo, no todos los contratos pueden aplicar estas dos situaciones para alegar que yo no pude cumplir porque no podía, no. Créanme que en cuestiones de interpretación en el contrato se tienen que revisar con lupa para ver en qué forma, y también se tiene que ver si la otra parte del contrato acepta para firmar algún tipo de convenio. En segundo lugar, aquellos contratos que aplique la fuerza mayor o el desequilibrio, se le recomienda notificar a la otra parte de una forma inmediata en la forma en que está estipulado los contratos. La mayoría de los contratos, hay unas cláusulas de avisos y de notificaciones. Les recomiendo que revisen esas cláusulas para ver si es una notificación por escrito, por correo electrónico. Hay diferentes formas, pero si ustedes detectan algo, es conveniente ponerse en contacto con la otra parte del contrato para ir señalando las formas o las razones por las cuales no pueden incumplir. Y en caso de que haya una voluntad de las partes, pues, en este caso, formalizar lo que se llaman los addendums. Los addendums son convenios modificatorios de los contratos ya celebrados, ¿sí? En esos podrían señalar cuestiones de reducir las prestaciones, cambiar intereses, sustituir garantías. Por ejemplo, la persona que me preguntó que si pueden firmar pagarés para cubrir, también se puede. Aquí la cuestión, como les digo, ser responsable, adelantarse a los casos, saber si no se va a incumplir, y si es por una situación que implica lo que estamos pasando del COVID-19, pues adelantarse y hablar y empezar a negociar. Y sobre todo, si en caso de aquellos contratos que no puedan cumplir de alguna forma, pues efectuar acciones de mitigar daños y documentar acciones. Les voy a dar un ejemplo
ahorita práctico, que me acaba de suceder. Yo tenía una persona que me entregara una remodelación de unos muebles, me lo tenía que haber entregado hace un mes y medio, y no me lo entregó, y él ahorita quiere entregármelo. Yo lo estoy negando por obvias razones, yo no puedo permitir que entre. Y él está obligado a resguardar mis muebles, a conservarlos para que no sufra ningún daño, ¿sí? Esas son las cuestiones que uno tiene que cumplir. Cuando uno está cumpliendo con algún contrato, con algún servicio, tiene que tomar acciones y mitigar daños para que luego en un momento dado decir, oye, es que yo incumplí porque no te lo pude entregar por el COVID-19 o por alguna circunstancia, ¿sí? Entonces, realizar actos. Siguiente, por favor. Asimismo, les habían mencionado que las cuestiones que se pueden negociar son la reducción de prestaciones, intentía, suspensión temporal de efectos del contrato, ¿sí? También me dicen, oye, pero si para firmar esos convenios podemos, ¿cómo los podemos firmar si no podemos salir de casa? Bueno, hay algunas notarías, despachos que tienen personas tipo de mensajería que les pueden llevar el documento a sus casas. Ustedes pueden negociarlo vía remota a través de sus plataformas, y cuando lleguen a un acuerdo, simplemente van un mensajero y le recaba las firmas a sus domicilios. U otra, que es utilizar la firma electrónica avanzada. Hay plataformas, hay varias plataformas donde ustedes se pueden compartir documentos, contratos, para poder firmar. Y la forma de firmarlo, dependiendo de las plataformas, hay unas muy interesantes, no quiero hacer comerciales, en las que se firman igual como una factura, simplemente le envían el documento, lo revisan, ya el documento definitivo, y con su fiel es posible firmar este tipo de documentos. Y créanme que tienen toda la validez. Hay legislación robusta sobre las firmas electrónicas, incluso a veces yo considero que son más confiables que la firma autógrafa, porque está regulado a través de una ley de firma electrónica federal, hay una ley de firma electrónica estatal, y está regulado también en el Código de Comercio, ¿sí? Entonces, documentos que quieran firmar sin salir de casa pueden utilizar este tipo de firmas. Asimismo, como les señalé hace unos momentos, una de las actividades esenciales que señalaron fueron las de los abogados, la de la cuestión de procuración de justicia, las notarías, digo, por muchas cuestiones, ¿no? Ahorita, lamentablemente, con los encierros, se han subido también índices de violencia intrafamiliar y otras cuestiones, ¿no? Que hay algunos tribunales que, por ejemplo, los penales que sí están abiertos, y que pueden acudir, bueno, de algunas formas. Pero aquí la cuestión, y regresando al tema de los contratos, es que asesórense de los abogados seguimos trabajando, ¿sí? Y, por otra parte, si existiera algún problema en que no pueden solucionar ya sea que no solucionar, o en caso de que quieran tener una mayor formalidad en el convenio modificatorio de los contratos, yo les sugiero que puedan hacer una ratificación de firmas con los notarios. Ya les dije de qué forma se pueden hacer, o incluso pueden acudir hasta a los medios alternativos de solución de controversias para firmar convenios. Los conciliadores y negociadores siguen trabajando, y pueden contactarlos por teléfono, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora voy a pasar al tema de consideraciones de procedimientos judiciales y administrativos, y ahorita les voy a mencionar por qué. Pero antes de tocar este tema, me gustaría ver si hay alguna duda ahorita con respecto a los contratos civiles y mercantiles que acabamos de explicar. Hola, José Antonio, buenas tardes, soy Rafael Servín. Buenas tardes, Rafael. Oye, tengo una duda. En caso que lleguemos a contingencia, yo estoy rentando el departamento donde vivo. Si llega
quedarme sin yo soy empleado también. Si llegara a quedarme sin sueldo por esto, ¿qué haría con respecto a mi contrato? ¿Cómo le podría hacer con el casero? Ah, pero tú eres el inquilino, ¿verdad? Yo soy el inquilino. Sí, mira, había mencionado que hay que diferenciar el arrendamiento si es casa-habitación. Ajá. En estos casos, como si estás utilizando, te voy a contestar así, jurídicamente hablando. En estos casos, se supone como que si estás tú poseyéndolo, utilizando y habitando en él, deberías cumplir el contrato porque estás poseyéndolo. ¿Sí me explico? Okay. Sin Sí, sí, embargo, sí, claro. la cuestión que tú me dices que es muy válida y que puede pasar a muchas personas es que se queden, digo, no te lo deseo, que se queden sin sueldo o algo, que se podría hacer, como les digo, ahorita estamos también en momentos de solidaridad y momentos de ayudarnos. ¿Qué podrías hacer? Hablar con el casero, no sé qué tan abierto sea, ya sea que te reduzca la renta, podérsela pagar después, o en el sentido de que tú digas, sabes que ya no puedo seguir habitando, y si se da la oportunidad de que puedas cambiarte, pues decirle, te puedo dejar el inmueble. Claro, a él le convendría más seguir rentando, aunque sea una renta menor, porque puede ser más difícil que en caso de que te salieras, pues se lo rente a alguna otra persona. ¿Sí me estoy explicando? A lo que Sí, voy es que, estarías obligado, pero no obsta en que puedas hablar y comunicarte con el casero y poder negociar y explicarle tus circunstancias. Ya depende de él si te lo acepta o no. Si supongamos que no lo acepta, pues también hay una cuestión de que ahorita los juzgados no están trabajando. Hay unos de guardia que solamente están recibiendo ciertos tipos de demandas, pero no están haciendo ninguna ejecución. Entonces, por esa parte también a él no le convendría, ¿me explico? ok, perfecto. No sé si resolví tu duda. Sí, claro, gracias. Ah, excelente. Gracias, José. Por aquí tenemos una pregunta más de Rogelio Muñoz. Dice, en caso de que pasemos a una fase 3 de contingencia y la empresa donde laboro recurra a un paro técnico, ¿cuánto tiempo máximo tienen para notificarme? Si me reduce a la mitad de mi salario y no soy notificado, ¿qué procedería yo como trabajador? Son dos preguntas, José. Ajá, mira, qué buena pregunta. El plazo lo ignoro, no soy, colaboro, tengo un socio laboralista, y conozco muchos rubros de implicaciones empresariales. El plazo no lo conozco, pero yo creo que tendría que ser inmediatamente. Y en caso de que te reduzcan y algo, si no te conviene, pues digo, ya se vería si puedes negociar una renuncia o si te van a indemnizar. Eso sí te digo, ahorita las juntas también están cerradas. Hay una ventaja de que los plazos para poder demandar a la fuente de trabajo pues se interrumpen, ¿sí? Por esta contingencia, lo que quiere decir que una vez que elaboren podrías demandarlo si hay alguna cuestión en que no estuvieras de acuerdo, porque ahorita las juntas no están atendiendo ni recibiendo demandas, simplemente están recibiendo ratificaciones de convenios y creo que algunas otras cuestiones. Entonces, estoy sincero, el plazo lo desconozco, pero lo que hago es tomar tus datos y me deja los datos y con mucho gusto te lo contesto por correo electrónico. ¿Te parece? Excelente, José. Muchas gracias. Parece ser que no tenemos preguntas hasta el momento. Continuemos con tu presentación, por favor. Ya estamos Ok. prácticamente en la última fase de la misma. Muchas gracias. Correcto. ¿Pueden la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, también a nivel de tribunales, y por qué es importante señalarlo, porque muchas empresas también tienen juicios y les interesa saber qué está pasando con ellos, o juicios que pueden, que quieran emprender por algún tipo de incumplimiento. Les menciono que se emitió un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura donde señaló una suspensión
de labores, a partir del día 17 de marzo de este año hasta el día 17 de abril, que se supone que al día 18 de abril ya, del 17, ya se reanudarían labores, situación que yo dudo mucho. Yo creo que van a emitir el Consejo otro acuerdo para aplazar la reanudación de labores de los tribunales, pero por lo pronto está suspendido hasta el día 17, hasta nuevo aviso. ¿Y qué pasa con aquellos juicios que tienen ya las empresas? Bueno, ahorita con la suspensión por esto del COVID-19 se están declarando como inhábiles y los días. ¿Y qué quiere decir? Que no están operando vencimientos de términos para poder presentar algunos recursos de aquellos juicios que ya están en los tribunales. Ojo, de los juicios que ya están en procedimiento, ¿sí? Y también está la ventaja en que estos juicios no caducan. ¿Qué quiere decir la cuestión de la caducidad? Es que en caso de una inactividad procesal por ciertos plazos, ya sea 180, 170 días, dependiendo los códigos de cada estado, pueden morirse, si lo podemos llamar así, los juicios. En esta situación no, porque hay una inactividad, pero los juicios no caducan, ¿sí? Sin embargo, sí hay unos juzgados de guardia, solamente para algunos temas de impedimentos de matrimonio, alimentos, servidores legales, posesión y cuestiones familiares, por aquello de que si hay algún tipo de violencia intrafamiliar o que quieran promover alguna separación de personas o algo, lo pueden hacer. Ese tipo de situaciones sí. En cuanto a juzgados mercantiles, aquí es importante sí señalarles que también aquí se interrumpen las prescripciones de algunos asuntos. Es decir, si tuviéramos un pagaré que estuviera no. Hay demandas que sí pueden admitir, y son aquellas en que, suponiendo que tenemos un pagaré que su término de prescripción son de 2 años, nos va a prescribir en estas fechas, lo más recomendable es que puedan acercarse a un abogado, presentar la demanda de aquellos documentos que están por prescribir, para simplemente presentar la demanda. No se va a atender, no se le va a dar trámite, pero simplemente es para interrumpir la prescripción. Ojo, ¿sí? Eso yo estuve revisando ahí el Consejo de la Judicatura, y para esos efectos. Entonces, si ustedes tienen un contrato, un pagaré, algún cheque que les pueda prescribir, sería recomendable presentarlo. Ahora, si ustedes me dicen, oye, pero a mí ya me prescribió, hay otras situaciones para poder cobrar ese tipo de documentos haciendo ese tipo de procedimientos. No quiero ahondar en esa situación, pero simplemente les quiero mencionar este tipo de cuestiones. ¿Pueden continuar la siguiente lámina, por favor? Y ya para finalizar, quiero hacer nomás unas conclusiones, y ya para pasar a unas serie de preguntas que tengan ustedes. Y bueno, la suspensión de actividades no significa dejar de trabajar, ¿sí? Aquellas empresas con actividades no esenciales, y dentro de las actividades, siempre y cuando se pueda, pueden seguir colaborando, ¿sí? Pueden seguir laborando, pueden seguir generando, ¿sí? Sé que estamos en épocas difíciles, pero no implica que dejemos de trabajar. Hay que ser muy creativos, tener mucha imaginación y continuar con nuestro trabajo. Otra cuestión es, tenemos que tener mucha solidaridad y empatía, y lo digo en el momento de celebrar convenios modificatorios con los trabajadores, con los patrones, y yo lo digo de los rubros porque yo sé que tengo audiencia de ambas partes, tanto patrones como empleados, ¿no? Hay que ser bastante empáticos, porque sabemos que los patrones tienen cargas también difíciles, y que, por ejemplo, ahorita que el gobierno federal no está haciendo ninguna concesión en cuestiones de impuestos, pues tenemos que tomar en cuenta. Y a su vez los patrones tienen que ser empáticos también con los empleados. No es un buen momento de quitarles sus trabajos. Se pueden arreglar de muchísimas formas, ya sugerimos otras. Si hay alguna situación que también
o que queramos abundar más adelante, podemos hacer una plática con mucho gusto de cuestiones de trabajo. Invitaría yo a uno de mis socios y podemos hacer con mucho detenimiento este tipo de situaciones. Ahora, que también lo que estamos viviendo, hay un boom de las plataformas electrónicas. Yo lo veo positivo, porque a mí, los que nosotros amamos las cuestiones de la comunicación, la información, la informática, estamos viendo de que ya las empresas están volteando a ver el teletrabajo, utilizando más el comercio electrónico, pedidos de tiendas, están viendo todas las bondades, y yo siento que esto está cambiando mucho una mentalidad y formas de pensar, y utilizando estas grandes herramientas, ¿sí? Y por ello estamos haciendo también lo que se llama una evangelización del teletrabajo y ciberseguridad. Del teletrabajo, porque muchas empresas van a ver las bondades que esto implica. Y obviamente hay que reiterar que debe haber mucha ciberseguridad, porque no vamos a estar trabajando desde tu casa con el Wi-Fi normal privado sin tener ninguna herramienta de protección. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con información y datos. Y eso ya en los últimos años ya está bastante protegido a nivel internacional y nacional, ¿sí? También hay que tener mucha prevención, negociaciones contractuales, y les digo, empáticos con la otra parte. Si como la pregunta que me formularon del arrendatario, que si podía negociar de su casa, sí se puede, hay que ver que la otra persona sea bastante empática para poderlo. El pedir está el dar, y de que se puede. Les sugiero que sí, en caso de que se establezcan o se cambien cláusulas del contrato, nomás establecerlo por escrito, ¿sí? Y por último, pues tener mucha tranquilidad, tener mucha resiliencia y tener mucho optimismo, porque todos estamos en esto está a nivel mundial, tenemos que ser obedientes, ser empáticos con todos, y bueno, pues, y seguir trabajando. Yo tengo mucho optimismo que estamos pasando un obstáculo histórico, y que lo vamos a pasar de mejor manera, y utilizar pues todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y con protección. Estamos ahí para ayudarlos, como reitero, ayudarnos todos. Y bueno, por último, pues agradecerles a este espacio. Espero haber aclarado dudas, y si no hay otras, con mucho gusto dejo aquí mis teléfonos, también mi correo electrónico, y cada duda que me los manden, con muchísimo gusto se los contesto. ¿Sí? Podemos, si quieren, abrir un espacio de preguntas para resolverlas. Adelante. Pues, José, algunos dicen los agradecimientos en el chat. De mi parte, y si no se tienen alguna duda en específico más, y creo que continuaremos a fin de cuentas estas pláticas en esta trilogía que pretendemos en cuestiones de pláticas empresariales y de interés personal, en cuestiones de ciberseguridad y lo que está conviniéndose en las últimas fechas respecto al COVID-19. Muchas gracias, José, a nombre del IJALTI. En verdad, me siento muy agradecido por el tiempo que te tomaste en darnos esta plática. Asimismo, pues reitero que la tecnología es uno de los medios con los cuales vamos a solventar estos tiempos. Vamos a seguir siendo productivos en las empresas, vamos a seguir siendo productivos como seres humanos, y sobre todo en esta nueva fase vamos a desaprender ciertas circunstancias para volver a aprender nuevas, y con ello pues formarnos en este nuevo reto como planeta en COVID-19. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar. En verdad, cualquier duda, comentario que tengan, mi amigo José Antonio Sepúlveda ahí está poniendo los datos. Pueden contactarse directamente conmigo. Mi correo es lledon@ijalti.org.mx. Y cualquier cosa estaremos allí al pendiente y dándoles respuesta. No se pierdan la próxima presentación que vamos a tener, también muy interesante, muy acertada en cuanto a especialistas que vamos a tener.
José Antonio también nos va a apoyar en este sentido con uno de sus socios, especialista también en temas de mucha actualidad y con esta situación pues de mucho interés. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, José Antonio. Tengan excelente vida. Gracias a todos y estamos en contacto. Que tengan muy buen día, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.